Recuerdo que cuando era niña iba bastante seguido a almorzar a casa de mi abuela. Ahora, ¿qué pasa? Mi abuela tenía unas leyes bien específicas cuando se trataba de estar sentado para comer en la mesa. Y recuerdo 3 en específico. La primera era que te tenías que sentar derecha en la mesa. Nada de subir un pie en la silla, en la mesa, nada de sentarse de lado, era derecha. Número 2 es que no se hablaba ningún tema inapropiado. Nada que creara un poco como de náuseas a la hora de comer. Y número 3 es que no se dejaba comida en el plato, porque los niños de África no tenían que comer. ¿Sabes? La Biblia nos cuenta una historia que tomó lugar en una mesa. Es una historia de 2 personas diferentes, 2 personas con características diferentes, pero que nos trae una gran enseñanza de vida, una gran enseñanza espiritual. Y es la historia que quiero compartir con ustedes hoy. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 36 al 50. Y es una historia que muchos de ustedes, estoy segura, que han escuchado. Pero hoy vamos a verla desde una perspectiva un poco diferente. Lucas 7, versículo 36 al 38 son los primeros versículos que vamos a leer y lo voy a tener en pantalla. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Lo dejamos hasta ahí, versículo 38. Hay varias cosas que necesitamos entender de estos 2 versículos. Número 1 era que el estar sentado a la mesa en el tiempo de Jesús era muy diferente a las mesas de nuestro presente. Por ejemplo, ellos no tenían mesas ni sillas tan altas. Al contrario, sus mesas eran pequeñas y la mayor parte del tiempo en casas con buen bienestar económico eran en forma de U. ¿Qué pasa? Las sillas no eran sillas como donde nosotros nos sentamos derecho, más bien eran como una base plana, larga, donde la persona se acostaba boca abajo, ponía uno de sus brazos para apoyarse y con el otro brazo comía, o más bien con el izquierdo se apoyaban y el derecho comían la mayor parte del tiempo. Los invitados que más querían honrar o los más importantes eran sentados cerca de la persona que estaba llevando a cabo esta comida, del anfitrión. Muchas veces las puertas del lugar eran dejadas abiertas para que personas de la ciudad pudiesen acercarse a ver y a escuchar lo que estaba tomando lugar en esta cena. Así que podemos decir que la mesa de alguna manera era como un lugar de negocio, donde se sentaban a hablar temas importantes, a disfrutar de una cena, a disfrutar de compañías, donde se veía un poco de la jerarquía de la ciudad, del pueblo. La mesa era tan importante que podemos ver en varias ocasiones en la Biblia que los fariseos cuestionan a Jesús por estar sentado a la mesa con pecadores, porque de alguna manera la mesa era sagrada y no se sentaban con personas que no fueran de alto rango. Ahora, por otra parte, ¿quién era este fariseo? La Biblia nos dice que su nombre era Simón. Los fariseos eran como un grupo apartado. De hecho, la palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa apartado. Ellos se veían como un grupo apartado para cumplir al pie de la letra la ley de Moisés, a tal punto que se iban al extremo. Por ejemplo, cuando Jesús cura al paralítico de Betesda, que le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Cuando los fariseos ven que el paralítico tiene su camilla y le está cargando un sábado, en vez de alegrarse porque, ay, fuiste sanado, estás caminando, le dicen: ¿qué haces cargando tu camilla en sábado? Porque para ellos eso era cumplir la ley al pie de la letra. También ellos eran conocidos por sus ayunos y oraciones.
pero de alguna manera también lo hacían de manera hipócrita, para mostrar una apariencia a la gente. Por eso Jesús en diferentes ocasiones dijo: cuando ayunes, no muestres tu cara pálida y triste a la gente para que sepan que estás ayunando. Si oras, no lo hagas en voz alta, sino habla en privado con tu Padre, porque esto eran prácticas que ellos llevaban a cabo para que las personas que les rodeaban vieran que ellos estaban cumpliendo la ley y que de alguna manera eran personas santas. Ahora, ¿quién era esta mujer de la que está hablando la Biblia? No sabemos su nombre, no sabemos qué se dedicaba, simplemente nos dice que era una mujer pecadora. A través del tiempo, las personas que han estudiado esta historia nos cuentan que lo más posible es que esta mujer fuera prostituta. Las mujeres, cuando tenían una mala reputación, como de esta manera que le llaman mujer pecadora, es porque tendían a hacer pecados sexuales, tenían mala reputación. Por lo tanto, lo más probable es que esta mujer se dedicara a ese trabajo. Pero mi enfoque no está en que ella se dedicaba. Eso no es lo que nos vamos a estar enfocando hoy, sino simplemente el hecho de que ella era conocida como una mujer pecadora. Entonces tenemos esta situación de un fariseo que aparentemente a la sociedad era perfecto porque cumplía la ley a la perfección. De hecho, los fariseos consideraban pecador a todo aquel que no cumpliese la ley como ellos. Tenemos a este Simón, a este fariseo, aparentemente perfecto, que invita a Jesús a que coma a su mesa. Y no solamente lo invita, sino que le ruega. Y por la otra parte tenemos a esta mujer, de la cual no sabemos el nombre, simplemente que ante la sociedad era conocida como una mujer pecadora. Y esta mujer entra a la mesa, entra a la cena y comienza a lavar los pies de Jesús. Y mientras esta situación está sucediendo, el fariseo, Simón, dice que piensa para sí: si este hombre, refiriéndose a Jesús, en realidad fuera profeta, sabría quién es esta mujer y no dejaría que le lave sus pies. A lo que Jesús responde al pensamiento de Simón con una parábola y le dice: Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Pero ninguno de los 2 deudores tenía cómo pagarle al acreedor. Así que él decide perdonar a ambos deudores. Así que procede a hacerle una pregunta: ¿cuál de los 2 deudores crees que va a amar más a este acreedor? A lo que Simón responde: pues el que más debía. Y Jesús le dice: bien has dicho. Jesús utiliza esta parábola para de alguna manera explicarle a Simón, al fariseo, la escena que estaba sucediendo. A la perspectiva de Simón, quizás esta mujer representaba el deudor que más debía, porque recuerden que ella era conocida como la mujer pecadora, la que más debía, la que más pecado tenía en ella. Y así es como Simón la estaba viendo y por su pecado la estaba juzgando. Pero el enfoque de Jesús, cuando vas mucho más profundo, no es cuánto debía cada acreedor, sino a cuánto debía cada deudor, sino cuánto se le perdonó a cada uno. Y a causa de este perdón, ¿quién llegó a amar más? Y para explicarlo aún más profundo, ahora Jesús le habla directamente, claramente, a este fariseo. Le dice sus verdades en la cara. En el versículo 44 al 47 dice: entonces mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El lavar los pies de un invitado, el besar sus manos, sus pies, el ungirlo, era una muestra de honra. Tú estás honrando a tu invitado, le estás dando una importancia. Pero esto no fue lo que el fariseo hizo con Jesús.
lo cual nos da a entender que la invitación, el ruego del fariseo, es aún más para mantener una apariencia. No era secreto para nadie de que Jesús había tomado gran fama en el pueblo por todo lo que estaba haciendo. Y lo más probable es que este fariseo lo invitó para decir: tengo al maestro, al rabí más famoso del momento en mi casa, déjame investigarlo a ver qué tiene que decir. Pero no lo invitó porque en realidad él quería relacionarse con Jesús y honrarlo. Sin embargo, esta mujer, que no tenía ningún tipo de apariencia buena en la sociedad, da todo lo que tiene para honrar a Jesús. Esta mujer quizás representa al deudor que más denarios debía, no por la cantidad, por el monto de sus pecados, sino porque fue la que reconoció que tenía una deuda. Simón, al igual que ella, tenía una deuda, porque todos somos pecadores. Ellos sabían que eran pecadores, por eso tenían que hacer todos los rituales de matar animales del templo. Eso era para lo que se le había dado, todos esos rituales que ellos cumplían a la perfección. Pero sin embargo, Simón no reconoce su pecado ni reconoce la necesidad de que su deuda sea pagada. Pero esta mujer que reconoce su pecado, se le es otorgada a ella el perdón de los pecados. Y me encanta cómo la Biblia lo pone en contexto. En el versículo 48 dice: y a ella le dijo. Es la primera vez que Jesús va a interactuar con esta mujer mientras ha estado en la mesa. Tus pecados te son perdonados. Yo en realidad dijera: tus pecados te han sido perdonados. Te explico por qué. Este verbo te son o te han sido, cuando ves en su lenguaje original, en el griego, está en un tiempo perfecto, en voz pasiva y modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Te lo explico. El tiempo perfecto es una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que sus resultados o sus consecuencias se están viviendo en el presente. Pagaste una deuda en el pasado, el año pasado, el mes pasado. Y porque la pagaste en su plenitud, ahora en el presente tú puedes vivir con menos preocupación, puedes utilizar ese dinero para otras cosas, estás libre de deuda, estás viviendo las consecuencias de haber pagado tu deuda. En el pasado la estás viviendo en el presente, en tu presente. Así que en otras palabras, Jesús le está diciendo: tu pecado te ha sido perdonado en el pasado y ahora estás viviendo las consecuencias de ese perdón. Por eso esta honra que la mujer le está mostrando a Jesús de lavarle los pies, de besarlo, es una consecuencia, es un acto de agradecimiento por el perdón que ya ella había recibido. Ella había experimentado el amor de Dios y ella ahora amaba a Jesús. Había experimentado el abrazo, el amor de Jesús al perdonarle en su condición cuando la humanidad la rechazaba y Jesús la aceptó. Y ahora esto es una muestra de su agradecimiento. La voz pasiva significa que la acción no está siendo realizada por el sujeto, sino que alguien más la está realizando. Pagaste la deuda, pero quizás la deuda no fue pagada por ti, sino que alguien más pagó tu deuda. Es lo mismo que estaba experimentando la mujer. Este perdón no había sido recibido por su mérito, como tampoco los deudores habían pagado su deuda por su mérito, sino por la gracia del acreedor. Esta mujer estaba experimentando el perdón y la gracia que habían venido de Jesús. Y el modo indicativo nos dice que en esto que Jesús está diciendo no hay duda, es una afirmación, es así y punto. La mujer no tenía por qué dudar de que sus pecados habían sido perdonados, de que ella había sido perdonada. Y cuando Jesús dice esto, dice que las personas que estaban a la mesa se comienzan a mirar y como a decir: ¿quién es este hombre que piensa que también puede perdonar pecados? Pero Jesús ignora sus comentarios y continúa diciéndole a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aunque el estatus social de esta mujer, lo que las personas decían de esta mujer, no iba a cambiar de la noche a la mañana, sino que seguramente iba a seguir siendo conocida como la mujer pecadora, ella podía ir en paz porque sabía que ahora su identidad, su estatus ante el Salvador era diferente a lo que decía la sociedad.
A pesar de que su pasado había sido oscuro, a pesar de todo lo que ella habrá podido cometer, habrá hecho, que la llevó al punto de ser conocida como la mujer pecadora y ser rechazada por las personas, ella ahora encontró un nuevo comienzo en el perdón de Jesús. Cuando tus pecados son perdonados, sientes paz. Cuando tu pecado es traído a la luz de Cristo, sientes paz. Dios no revela tu pecado para juzgarte, sino para justificarte. No es para condenarte, sino para traer salvación. El fariseo, a diferencia de esta mujer, decide mantener su fachada de que era perfecto, de que todo estaba bien. Tenía el estatus social, tenía seguramente riquezas, tenía todo lo que humanamente podía ser glorificado para que las personas lo veneraran, para que las personas dijeran, este no necesita un salvador. A tal punto que tenía al Mesías, aquel que en un principio había creado el mundo, aquel que había dado la ley de Moisés, aquel que había dado y al cual todos estos sacrificios apuntaban, lo tenía en sus ojos y no era capaz de reconocerlo. Y a pesar de que este fariseo era un deudor más, así como la mujer lo era, él no fue capaz de reconocer su pecado. Estaba tan sumergido en la tradición, en la apariencia, en seguir su vida, recibiendo quizás el aplauso de las personas, que no se dio cuenta de cuán imperfecto era, de que él también era un deudor, de que sin importar si debía 500 o 50, él no tenía cómo pagar esa deuda y necesitaba recibir el perdón del acreedor. Tú y yo somos como esa parábola. Nosotros le debemos a Dios, estamos en deuda con Dios, porque el pecado nos puso en deuda con nuestro Creador. Pero Dios, que nos ama tanto, sabiendo que nosotros no teníamos cómo pagarle, decide pagar nuestra deuda y perdonarnos. Pero hay una diferencia, es la diferencia que se ve en estas dos personas. Tú puedes aceptar tu condición y aceptar el pago de Dios por tu vida para salvación de tus pecados, o puedes quedarte simplemente con la apariencia y no decidir recibir el perdón de tu deuda. No sé si hoy te sientas como ese fariseo. Y eso es algo que yo no puedo decir, nadie te puede juzgar, es algo que tú sabes personalmente. Yo he experimentado cómo el Espíritu Santo te habla sin necesariamente sentir una voz. Pero cuando tú haces algo que no agrada a Dios, el Espíritu Santo se encarga de dejártelo saber. Dice que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, justicia y juicio. Y no importa cuán grande o pequeño parezca tu pecado, el Espíritu Santo se encarga de mostrártelo. Pero tú tienes una decisión que hacer. Te puedes quedar con la apariencia de que yo no hice nada, todo está bien, nadie se enteró, o yo no le hice daño a nadie, justificarte por lo que estás haciendo y simplemente quedarte en tu posición e ignorar la voz del Espíritu Santo y no recibir el perdón y la paz que Dios ofrece. O puedes ser como esta mujer que se le fue revelado su pecado, ella vio su condición y decidió recibir el perdón que Cristo tenía para ofrecerle. Si te sientes como el fariseo, déjame decirte que la fachada, la apariencia no dura para siempre. Te puede traer reconocimiento humano por un momento, te puede traer un momento de orgullo, pero al final de la jornada te deja un vacío en tu corazón, porque en realidad no estamos creados para vivir sin Dios o para vivir con nuestros propios méritos, para que las personas nos alaben, para mantener una fachada, y menos aún después del pecado, cuando nuestra alma clama por un Salvador. Por la otra parte, quizás te sientes como la mujer, que la sociedad te mira y sabe lo que has hecho. Tú sabes lo que has hecho y te sientes avergonzado por eso. Quizás no quieres ir a la iglesia por tu pecado, te has alejado de tu familia porque sientes vergüenza, no tienes amigos, caminas con tu cabeza baja y piensas que esa es tu identidad, lo que hiciste. Pero Dios hoy te dice que Él te quiere perdonar. Él te quiere dar un nuevo comienzo. Él quiere que tú vivas en paz, así como le dijo a esta mujer. Y quizás tu pregunta es, Mumi, ¿pero con qué se come eso? Sí, me has dicho que mire mi condición, que Dios me quiere perdonar, me quiere salvar, un nuevo comienzo, pero ¿qué hago? En la vida real, ¿qué puedo hacer para experimentar esto? Te puedo decir lo que me ha funcionado a mí.
El Espíritu Santo es el primero que te va a convencer a ti de tu pecado. Eso no es algo que viene por conciencia humana, porque tú eres bueno y te diste cuenta que hiciste algo malo. No, es el Espíritu Santo que te lo revela. Y cuando el Espíritu Santo te lo revela, tú tienes una decisión que tomar. Tú puedes poner excusas y seguir donde estás o decir, de verdad soy malo, de verdad hice algo malo, yo necesito a Dios. No solamente para que Dios me cambie, sino porque también es el único que puede pagar mi deuda. Lo primero es aceptar en tu mente que lo que el Espíritu Santo te está diciendo es realidad. Lo segundo que tienes que hacer no es pedir un cambio de exterior, un cambio de acción, sino un cambio interior. Es decir, yo quiero ser como Cristo. Yo necesito ser como Cristo. Yo necesito a Cristo. Fíjate, en todo esto no has hecho nada quizás exterior, es solamente tú en tu mente hablando con el Señor diciéndole, esto es lo que yo reconozco que necesito. Lo próximo que vas a hacer es abrir tu Biblia. La Biblia dice que en ella no tenemos vida eterna, sino que ella nos habla de quién es la vida eterna. A través de ella conocemos más a Dios. Y yo no te sé decir qué tiene la Biblia, aunque sí sé decirte porque es el libro inspirado por Dios. Parece como si fuera un libro con magia. Un libro que lees y no hay manera que tú no puedas ser transformado. Y si no sabes qué leer, te recomiendo que leas cualquiera de los 4 evangelios que te cuentan cómo fue Jesús y todo lo que hizo mientras estuvo en esta tierra. Conócelo a Él. Conoce a Jesús. Enfócate en Jesús. Enfócate en Cristo. No te enfoques en tu pecado o en lo que vas a hacer diferente, sino enfócate en Cristo y quién es Cristo. Porque el cambio verdadero, no lo produces tú, sino que lo produce el Espíritu Santo en ti. Lo otro que vas a hacer es crear un plan. Tú sabes cuáles son tus debilidades y con lo que estás luchando. Por ejemplo, si tu problema es que eres chismoso o chismosa y tiendes a caer en tentación de hablar más de otras personas, ponte a pensar en qué situaciones eres más propenso a caer en eso. Quizás cuando estás con cierto amigo o amiga en cierto lugar, vas a decir, bueno, no voy a ir a ese lugar o me voy a reunir con esa persona. Tienes que ser drástico, cortar el pecado de una, porque si no, en cualquier espacito que le des al enemigo, se va a meter. Y lo último que me ha funcionado a mí es meditar en Dios en lo cotidiano. Ver a Dios en las pequeñas cosas de mi vida. En vez de estar pensando en mí, en el yo, en las personas, en redes sociales, en temas banales, pensar en Dios mientras friego, cocino, mientras manejo, tener una conversación con Dios. Y mientras tengo esta conversación y medito en Él, lo alabo y lo glorifico por quién es Él y lo que Él ha hecho en mi vida. Y cuando tu corazón es vaciado de todo ese pecado, toda esa culpa, y es llenado con la santidad de Dios, con la presencia de Dios, con el perdón de Dios, no hay manera que tu vida no cambie. Tiene que cambiar. Es como dices, dime con quién andas y te diré quién eres. No hay manera que tú no andes con Dios, no camines con Dios y tu vida, tu familia, tu iglesia, tu comunidad no sea transformada. Yo espero que no seamos como este fariseo, que teniendo la oportunidad de sentarse a la mesa con Jesús, decidió simplemente invitarlo para mantener una apariencia. Que teniendo al Salvador del mundo ante sus ojos, no fue capaz de reconocer que necesitaba esa salvación. Mi deseo es que seamos como esa mujer, que sin importar cuán grande o ancho, profundo sea nuestro pecado, podamos reconocer que Dios te quiere perdonar y te quiere redimir. Que hoy Dios te pueda decir, ve en paz porque tu fe te ha salvado. Ya tú has sido perdonado. Y que ahora en adelante tu vida sea un testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Me encanta una canción de Marcos Vidal que dice Cara a Cara. Y dice algo así, solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Que nuestro deseo no sea vivir una fachada,
sino ver a Dios cara a cara. Terminamos con una oración. Padre, te agradecemos porque a pesar de nuestra deuda, de nuestro pecado, de que no teníamos cómo pagarte, tú has decidido perdonarnos. Tú has decidido entregar a tu Hijo para salvarnos. Ayúdanos a poder ver nuestra necesidad de ti, de nuestro Salvador, de Cristo. Que nuestro deseo sea experimentar tu amor, tu gracia, tu misericordia y no mantener una simple apariencia o fachada por el que dirán la gente o para mantener un estatus social, sino que podamos ponerte a ti en primer lugar y nuestra preocupación más que nada sea, ¿qué dice Dios de mí? Oro por la persona que está del otro lado de la pantalla, no sé con qué está luchando, pero tú lo conoces, Señor. No dejes de tocar su corazón, que el Espíritu Santo no lo deje quieto y que pueda hacerlo entender que te necesitamos, que esa persona te necesita. Que cuando vamos a ti, nuestro pecado es traído a la luz, cuando recibimos tu perdón, lo único que experimentamos, más allá de dolor o de ser juzgados, es justificación, es amor, es paz. Que podamos vivir esa paz que solamente tú ofreces. En el nombre de Jesús, amén. Nada, espero que esta semana sea de bendición y nos vemos el próximo jueves. Bye.